más apóstoles que los 12 del Cordero? ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Y cuál fue la función que cumplieron? Juan fue el último apóstol en morir y hay pseudoapóstoles que tenemos que identificarlos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Con ustedes, el profesor Frank Mendoza. ¿Cómo están? Hoy miércoles 23 de abril del 2022 vamos a dar resolución a la gran interrogante que también me plantearon. ¿Hay más apóstoles que los 12 del Cordero? ¿Mm? ¿Hay más apóstoles? Hoy por hoy hay una corriente neopentecostal, apostólica, profética, y hay una escuela de profetas también y de apóstoles, e incluso hay mujeres que se autoproclaman como apóstolas, y enseñan, por supuesto, un evangelio torcido de la prosperidad, de la confesión positiva. Pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. Bien, quiero mostrarles el primer esquema, un cuadro de llave, donde vamos a descifrar la palabra apóstol. ¿Les parece? Tenga su Biblia, su cuaderno, un lapicero, para que pueda anotar ahí en su cuaderno este esquema que les he preparado. Apóstol viene del vocablo griego apostolos. Bien, ahí tenemos el vocablo tal cual se escribió, la transliteración y el vocablo griego, apostolos, que significa literalmente uno enviado o comisionado, o también mensajero. La palabra mensajero, dicho sea de paso, es el vocablo griego ángelos, Angelos, ángelos. Bien, entonces, cuando hablamos de un apóstol, es una persona enviada, comisionada para algo, bien, un mensajero. Y vamos a leer en el capítulo 21 de Apocalipsis. Abra su Biblia, capítulo 21, vamos a leer en el versículo 14, Apocalipsis 21, 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, una imagen futurista, juanina, en el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra, el tabernáculo de Dios que desciende, y este muro de la ciudad inmenso tenía 12 cimientos, 12 escaleras, o peldaños, vamos a decirlo así, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes fueron estos 12 apóstoles? O los 12 nombres. Bien, Jesús escogió a 12 apóstoles, de acuerdo a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Vamos a Marcos, el testimonio del Evangelio sinóptico de Marcos, en el capítulo 3, vamos a leer en el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, enviarlos apóstolos, bien. Versículo 17, vamos a saltearnos. Bien, versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, número 1, a Jacob, 2, hijo de Zebedeo, y a Juan, 3, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boárgenes, esto es, hijos del trueno, a Andrés, cuarto, a Felipe, quinto, a Bartolomé, sexto, a Mateo, séptimo, a Tomás, octavo, a Jacobo, hijo de Alfeo, noveno, a Tadeo, décimo, Simón el cananista, el onceavo, y el 12º apóstol, Judas Iscariote, versículo 19, el que le entregó, y vinieron a casa. 2 apóstoles. Bien. La pregunta es, ¿estos 2 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, estarán mencionados ahí en el capítulo 21, versículo 14? No. Vamos a ver. El ministerio apostólico cumplió una función temporal o temporaria, porque los apóstoles
pusieron el fundamento de la base doctrinal, ¿de acuerdo? Ahí veamos el gráfico en esta llave, la segunda llave verde. Ellos pusieron el fundamento de la doctrina apostólica, ¿no? En Hechos capítulo 2, busquemos Hechos capítulo 2, Hechos 2:42, Hechos 2:42, vamos a leerlo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está, la doctrina que fue preservada por ellos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, leemos en el versículo 20, Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados sobre, dice Pablo, el fundamento de los apóstoles y también profetas. Entonces, el ministerio apostólico cumplió la función de servir como fundamento de la base doctrinal de la iglesia. Bien, cumplir el fundamento de la base doctrinal de la iglesia. Leemos también lo que Pablo indica en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, dice el texto, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Mire, qué interesante el orden paulino de ministerios, de oficios. Primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles. ¿Por qué? Porque lógicamente Jesús los escogió y los nombró apóstoles, luego profetas. Primero fueron los apóstoles, discípulos directos de Jesús dentro de su ministerio o movimiento terrenal. Amén. Ahora, Matías fue el reemplazante del apostolado que perdió Judas Iscariote. Sabemos que Judas fue el traidor. Y Matías fue el que reemplazó a Judas, ¿no? Por ejemplo, en Hechos, vamos a revisar Hechos capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho cotestigo con nosotros de su resurrección. Tenía que ser testigo de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bien, y orando, ellos oraron al Señor, diciendo: Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, por pecado, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, ellos oraron, hicieron como un sorteo, y la suerte cayó de forma soberana por Dios sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue incorporado, escúchalo bien, fue incorporado. Entonces, en este conjunto de 11 apóstoles, Matías fue incorporado e incluido como apóstol también, como reemplazo de Judas, como reemplazante entonces de Judas Iscariote. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo? Bien, ahora les muestro nuestro segundo esquema. El segundo esquema. Tenemos ahí el apostolado de Matías en la mano, sobre la mano izquierda, y sobre la mano derecha el apostolado de Pablo, y la comparación, ¿no? En este cuadro comparativo, un esquema comparativo, bien, con una división de plumón amarillo. El apostolado de Matías. Matías fue el reemplazo a la muerte del traidor Judas. Claro que sí. Ahí lo hemos leído, capítulo 1 de Hechos. Fue reemplazo. Segundo, Matías no trascendió, no descolló como figura, pues desapareció en el olvido, en el silencio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Matías desapareció, no trascendió, no fue un protagonista en las páginas de los Hechos de los Apóstoles. Bien, el apóstol o el apostolado de Pablo, bien, fue ministerial, fue de oficio, trascendió. Pablo trascendió
en comparación con Matías. Pablo trascendió con gran protagonismo como el apóstol a los gentiles. Vamos a leer Romanos capítulo 11, Romanos 11, 13, bien, Romanos capítulo 11, en el versículo 13 leemos: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Clarísimo. Pablo tuvo un ministerio a los gentiles y él honraba su ministerio porque él reconocía que provenía de Dios. Sin duda que sí. Ahora, Pablo reafirmó, ahí leamos el cuadro comparativo, Pablo reafirmó y defendió su ministerio proveniente de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire la demostración. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apóstolos, enviado, comisionado, mensajero, apartado para el evangelio de Dios. También vamos a leer Efesios 1:1. Efesios 1:1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto era parte de la voluntad de Dios, del designio del Padre. Pablo, apóstol a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora les muestro, veamos mi último esquema. Bien, el último esquema, los requisitos de un apóstol. Los requisitos de un apóstol. Ahí puede usted leerlo y anotarlo en su cuaderno de aprendizaje. Los requisitos de un apóstol. ¿Cuáles eran? Número 1, tenemos ahí, poder de hacer milagros. Un apóstol tenía que hacer milagros, que era una credencial, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 5, Hechos capítulo 5, en el versículo 12. Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de ellos se hacían señales y prodigios. Sin duda que ellos fueron usados, hombres usados por Dios. En segundo lugar, otro requisito, que tenían que tener las marcas del sufrimiento de Cristo. Las marcas del sufrimiento de Cristo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios 4, 9, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros como los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y también en Gálatas capítulo 6, versículo 17, busquemos Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo, fíjese bien, las marcas del Señor Jesús en su cuerpo, porque él tenía que sufrir martirios por la causa del Evangelio, del reino de Dios. Otro requisito, que el apóstol tenía que ser llamado directamente por Jesús. Bien, llamado por Jesús. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él fue llamado por Dios, directamente por Jesús. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22, es la narrativa. Sí, no, limpio. Sí. Sí, ya la llevo, ya. Ya la llevo. Bien, disculpen. Ahora sí, seguimos. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22. Bien, es una narración, un testimonio vivo del apóstol Pablo, de su conversión, y que Jesús se le presentó: ¿por qué me persigue, Saulo? ¿No? Y él tuvo un encuentro directo con Jesús, el apóstol Pablo, en esta escena del capítulo 9, que se lo voy a dar como una tarea. Amén. Luego, otro requisito del apóstol es que fueron testigos oculares del ministerio, de la muerte y de la resurrección y ascensión de Jesús. Hemos leído ya el capítulo 1 de Hechos, versículos 21 y 22. Pero el apóstol Pablo, usted dirá,
Pastor Fran, profesor Fran, pero Pablo no caminó con Jesús en su ministerio terrenal, pero él fue llamado directamente por Jesús, fue llamado directamente por Dios. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Él fue llamado de forma directa por Jesús. Vamos a leer Hechos 9 en el versículo 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mire, es decir, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Bien. Ahora bien, estos requisitos del apostolado, que también Pablo tuvo el poder de hacer milagros. Por ejemplo, Pablo hablaba en lenguas, tenía las marcas del sufrimiento de Cristo, fue llamado por Jesús directamente, fue un testigo, digamos, no ocular, pero fue un testigo directo por Jesús del Evangelio, porque él proclamó como predicador y como maestro, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, ¿correcto? Ahora, ¿quién fue el último apóstol? El último apóstol fue evidentemente Pablo. En Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, bien, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Y el último de todos, dice el apóstol Pablo, al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Quién le apareció a Pablo? ¿Ah? Jesús. Jesús de camino allí en su conversión, camino a Damasco. El otro era Saulo de Tarso, Saulo, el perseguidor. Pablo dice: y el último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, la palabra Pablo significa pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero al último de todos, Pablo no fue el último en morir. El último apóstol en morir fue Juan, en Patmos, en la isla de Patmos. Pero Pablo fue el último apóstol después de Juan. Bien, entonces Pablo está incluida en la lista dorada de Apocalipsis 21:14, para mí, desde mi óptica, y no Judas, ni tampoco Matías, porque Matías, su apostolado fue intrascendente. Matías fue un reemplazante temporal, y Judas fue un traidor, por lo tanto no está dentro de la lista del capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 14. Ahora, se ha dicho que Bernabé fue un apóstol, lo cual es falso. Bernabé no fue apóstol. Hechos capítulo 9, vamos a Hechos capítulo 9, para ya ir terminando este análisis, esta clase con ustedes en nuestra plataforma de YouTube. Hechos capítulo 9, en el versículo 27, leemos así: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles Bernabé, la distinción, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo, dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, a Saulo, lo trajo a los apóstoles. Bien, Bernabé fue un profeta. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. ¿Quiénes fueron? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quién fue Bernabé? ¿Apóstol? No. Fue un profeta. Y fue lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios y de la fe. Y de fe. Hechos capítulo 11. Hechos 11, versículos 22 al 24. Leemos: llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Qué interesante. Eh, Bernabé fue un hombre maduro en la fe, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre de la fe, fue un profeta y no fue apóstol. No fue apóstol Bernabé. En consecuencia, ¿hay más apóstoles que los 12 del Cordero? No, no, no los hay. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 2? Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, el mensaje de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles, a los que dicen ser apóstolas, y no lo son, y los has hallado mentirosos, fraudulentos, farsantes, falsos. Usted sacará su propia conclusión de esta clase, de esta enseñanza, este análisis en cuanto a los apóstoles. Bendiciones, un abrazo, hasta mañana.